El adventismo del séptimo día tiene hoy más de 9 millones de seguidores alrededor del mundo. Con su atractivo énfasis en las profecías bíblicas, dieta saludable y educación, el movimiento adventista del séptimo día sigue creciendo en una notable proporción. Su extraordinaria expansión es más sorprendente cuando se consideran sus inicios humildes y oscuros. Basados en las enseñanzas y las filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Elena G. de White, el adventismo del séptimo día exhibe una gran influencia a nivel mundial. Ahora, con miles de iglesias en más de 200 países diferentes, el ingreso de la organización excede los 1.300 millones de dólares anuales. Además de iglesias, las posesiones de los adventistas incluyen muchas escuelas, tiendas de libros, tiendas de alimentos naturales, estudios de televisión, universidades e instalaciones médicas, como el mundialmente famoso Centro Médico de la Universidad Loma Linda en California. Muchos nuevos miembros son contactados inicialmente a través de sus seminarios de profecía. Estos seminarios se anuncian sin el nombre de los adventistas del séptimo día. Las personas desconocen a menudo el patrocinio de los adventistas. Además, usan sus muy anunciadas clases para dejar de fumar en 5 días y los cursos de cocina vegetariana para hacer proselitismo. Los adventistas producen programas de radio de alta calidad y especiales televisivos cada año para extender su mensaje y atraer a nuevos miembros. Aunque muchos lo consideran como una de las principales denominaciones cristianas, el adventismo del séptimo día difiere del cristianismo evangélico en varias áreas teológicas fundamentales. Para determinar la importancia de estas diferencias, examinemos las enseñanzas de la fundadora del adventismo del séptimo día, Elena G. de White. Nacida el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los 9 años. Permaneció inconsciente por 3 semanas y no pudo volver a la escuela después del incidente. La educación de Elena cesó en el 3er año de primaria. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. David Snyder fue durante 22 años un pastor adventista. Su descubrimiento de varias inconsistencias históricas dentro del adventismo lo llevó a su despido sin pensión solo 6 meses antes de su jubilación. Su nombre de soltera era Elena Gould Harmon. Fue educada en un devoto hogar metodista. Su familia metodista cayó bajo la influencia de William Miller, un poderoso predicador. Él predicó que Cristo volvería primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844, supuestamente el día judío de la expiación de ese año. Sin embargo, según la información de la Enciclopedia Universal Judía, pude ver que en 1844 el día de expiación empezó después del atardecer, del 23 de septiembre, no del 22 de octubre. Así que esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria por el inminente retorno de Cristo. Elena Harmon era una participante apasionada, pero cuando Cristo no volvió cuando Miller lo predijo, prorrumpió en llanto y oraciones, permaneciendo, como dijo, en esta condición desesperada por meses. Elena White no quería aceptar el hecho de que Cristo no volvió en 1843 o 44. No podía admitir su error. Pero es interesante que William Miller sí lo hizo. En cambio, ella dijo haber tenido una visión de Dios, la primera de muchas. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. En lugar de admitir que estaba en un error, Elena Harmon afirmó que fue Dios quien cometió la equivocación y la había cubierto él mismo. Las visiones controversiales de Elena forzaron la rectificación de muchas fechas y doctrinas adventistas. Aunque la fecha de 1843 se rectificó a 1844, aún esta fecha era errónea. No obstante, la fecha de 1844 se convirtió en el cimiento de muchas doctrinas y creencias centrales de los adventistas que continúan vigentes hasta hoy. Se convirtió en Elena de White al casarse con otro anterior seguidor de Miller, James White, en 1846. Como afirmaba poseer el espíritu de profecía, se convirtió en la figura de autoridad absoluta para el pequeño grupo inicial de fieles adventistas. Os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas.
Son lo que Dios ha desplegado ante mi visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Sus escritos crecieron hasta ser 17 veces más extensos que la Biblia entera. Sus seguidores debían referirse a estos 5.000 artículos, 49 libros y 55.000 páginas manuscritas que afirmaba haber escrito y considerarlos tan inspirados como la Biblia a través de la pluma inspirada de Elena G. de White. Hasta hoy, las publicaciones oficiales de la Iglesia han visto sus escritos como la última palabra sobre la doctrina. En las 27 doctrinas fundamentales, declara que la Biblia es la fuente autorativa, pero también dice que los escritos de ella son una fuente de verdad continua y autorativa. Debemos mencionar que volvieron inaccesibles sus más vergonzosos escritos, guardándolos bajo llave en la bóveda de los bienes White. La señora White escribió sobre casi todo aspecto de la vida cristiana, incluyendo la doctrina, la dieta, la salud, la recreación y el matrimonio. Muchos de sus escritos se realizaron en Elms Haven, su hogar en California. Afirmaba que un ángel se acercaba a su cama cerca de esta silla en su alcoba. Aún más, creen que los 3 ángeles mencionados en el Apocalipsis en la Biblia llevan 3 mensajes únicos: el juicio investigador, el día de reposo en sábado y el culto en domingo como la marca de la bestia. Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los Adventistas del Séptimo Día que ministró a 13 iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos 13 y 18 es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces. La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Pronto nuestros ojos se dirigieron al este, porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del Hijo del Hombre. Las tumbas se abrieron y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James. Otra de sus profecías falló. Uno puede ver hasta qué punto pueden ir los adventistas del séptimo día para apoyar a su profetisa, incluso a manipular las escrituras. La Biblia de la Palabra Clara, publicada en 1994, tiene un comentario muy amplio para nutrir la fe y el crecimiento, que no es nada más que distorsiones agregadas a la palabra de Dios, para apoyar la teología adventista. También han publicado su Biblia de estudio, con palabras de Elena G. de White incluidas en ella como un comentario inspirado. Otras doctrinas heréticas de los adventistas incluyen la idea de que la expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta, que Jesucristo es el arcángel Miguel y que el infierno no existe. A mediados de 1800, con unos años de diferencia, los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana y los adventistas del séptimo día presentaban doctrinas contrarias a aquellas sostenidas por los tradicionales creyentes en la Biblia.
Leslie Martin era una devota seguidora de tercera generación del adventismo del séptimo día y creía que los escritos de Elena G. de White fueron inspirados por Dios. Sin embargo, la enseñanza que había recibido en su sistema escolar comenzó a esclarecerse cuando empezó a estudiar la Biblia. Muchas doctrinas de los testigos de Jehová y de los adventistas son similares. Esto es porque tuvieron comienzos comunes. El fundador de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell, fue coautor de un libro llamado Los Tres Mundos, con N.H. Barber de los primeros adventistas. Los testigos de Jehová son solo una de las muchas sectas que surgieron del movimiento adventista. Sin embargo, los adventistas y los testigos de Jehová aún se aferran a las herejías del sueño del alma y de que el arcángel Miguel es Jesús. Los primeros adventistas, incluso James White y Uriah Smith, negaron la divinidad de Jesucristo igual que los testigos de Jehová. Ambos, los testigos de Jehová y los adventistas, produjeron sus propias versiones alteradas de la Biblia para reflejar sus aberrantes doctrinas. Ambos han fijado fechas falsas para el regreso de Jesucristo y fallaron miserablemente en sus profecías. Ambos han cubierto sus errores y han afirmado ser la única iglesia remanente en el mundo. Ambos son culpables de plagio de trabajos anteriores sin darles crédito a los autores originales. En 1982, un pastor adventista, Walter T. Ray, publicó este libro llamado La Mentira Blanca. Estaba dedicado a todos aquellos que prefieren creer una verdad amarga que una dulce mentira. Ray amaba los escritos de la señora White y pensó que debería leer lo que ella leía. Comenzó a encontrar un enorme número de plagios en sus escritos. A través de diligentes investigaciones descubrió que su supuesta inspiración divina había sido tomada prestada de otros autores sin dar crédito a las fuentes originales. Sus principales libros, incluyendo a Patriarcas y Profetas, El deseado de todas las gentes, El espíritu de profecía, El gran conflicto, Mensajes selectos, Hechos de los apóstoles, Palabra de vida del gran maestro, Consejos sobre mayordomía, Evangelismo, La educación cristiana, Obreros evangelísticos, Mensajes para los jóvenes, El ministerio de curación, Mi vida hoy, Profetas y reyes, Hijos e hijas de Dios, El camino a Cristo, Testimonios para la iglesia, El discurso maestro de Jesucristo y otros, contienen material plagiado robado de escritores anteriores. Un libro, Bosquejos de la vida de Pablo, fue plagiado enteramente por Elena G. de White. El resultado fue una demanda y el libro rápidamente dejó de imprimirse. A pesar de la evidencia irrefutable, la Iglesia Adventista del Séptimo Día eligió luchar contra estas acusaciones con un libro titulado La Verdad Blanca. Su línea principal de defensa era que como no había leyes de derecho de autor en ese momento, Elena G. de White realmente no había violado la ley, lo que por supuesto esquivaba el problema. Más aún, el libro intentó reforzar firmemente la postura de la señora White como profetisa inspirada divinamente, declarando en la página 71 que lo que somos como iglesia es un reflejo de nuestra fe en la autoridad divina, evidente en los escritos de Elena G. de White. Sin embargo, la jerarquía adventista del Séptimo Día ha sido incapaz de comprobar que siquiera el 20% de los escritos de White son originales. Igualmente dudosas son las visiones que declaró recibir de Dios. Algunas de estas visiones resultaron ser solamente descripciones verbales de pinturas y dibujos que había visto en libros previamente publicados por otros autores. Dan Snyder siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en pastor adventista. Su análisis de las enseñanzas de Elena G. de White causaron que más tarde dejara el adventismo y entrara al ministerio cristiano. Aquellos quienes examinan los primeros documentos que contienen los consejos de Elena G. de White para la dieta y la salud se sorprenderán. Debemos tomar en cuenta que era una dama victoriana con ideas muy conservadoras sobre el sexo opuesto. La mayoría de sus consejos de salud se relacionaban con sojuzgar los apetitos sexuales masculinos que ella consideraba excesivos. Sus sermones de este tema son largos, pero pensaba que los apetitos sexuales se controlaban a través de la dieta. Primero dio una lista de comida que evitar. El pastel de frutas, los pasteles, las conservas y las carnes muy sazonadas con salsa crean una condición febril en el sistema e inflaman las pasiones animales. Hay que evitar los alimentos de origen animal y comer granos, verduras y frutas como parte de la dieta. Los seguidores eran exhortados a no tomar más bebidas chinas y tampoco las dejaba.
Nuestro Padre Celestial envió con amor la luz de la reforma pro salud para preservarnos contra los males de la complacencia desenfrenada del apetito. Muchas personas piensan que la vida vegetariana del adventismo del séptimo día es una alternativa saludable y muchos son atraídos por el adventismo por su mensaje naturista. Nos enseñaron como adventistas que teníamos un mensaje especial para el mundo en relación a la salud y que la profetisa Elena White se adelantó varios años a su tiempo. Para controlar esos apetitos sexuales masculinos, además de ser vegetarianos, la profetisa recomendó no comer nada en absoluto en las tardes. Las mujeres no eran inmunes a las recomendaciones de Elena White, que eficientemente controlaba a sus seguidoras, emitiendo directivas sobre sus peinados y manera de vestirse. Hablando de pelucas y otros accesorios, dijo: El cabello artificial y las almohadillas que cubren la base del cerebro calientan y excitan los nervios espinales que se centran en el cerebro. En consecuencia, muchas han perdido la razón y se han vuelto completamente locas al seguir esta moda deformante. Sin embargo, las esclavas de la moda continuarán vistiendo así su cabeza y sufrirán horribles enfermedades y muerte prematura. Una vez que el peligro mortal de las pelucas fue resuelto, Elena G. de White intentó imponer un cálido, incómodo y muy raro estilo de vestir en